y vayamos al libro de Ruth. Bueno, es una historia familiar que comienza en la hambruna, que comienza en medio de funerales, pero que culmina en satisfacción y en bendición, que es lo que quiero resaltar. La cultura popular suele pintar la relación que hay entre la suegra y la nuera como tensionante. Entonces, escuchamos comentarios, chistes, refranes que resaltan mm, de forma negativa esta relación. Pero el libro de Ruth nos enseña algo diferente. Nos enseña un modelo de una familia extendida, un modelo de familia que se basa en la lealtad y en la fe. Así que, bueno, miremos entonces, los invito a que vayamos al capítulo 1 de este libro y recordando un poco la historia y tomando algunos detalles en este recorrido, quiero que tengamos en cuenta un pequeño detalle que hay en el versículo 1 del capítulo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Bueno, quiero que miremos el contexto de este relato, ¿no? Parece ser, bueno, no parece ser, este relato se desarrolla en un tiempo donde, como lo dice Jueces, en el libro de Jueces, en el último versículo, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un periodo de declive, era un caos moral y bueno, lo interesante es que en los peores momentos de la historia, Dios tiene un remanente fiel. En los peores momentos de la historia, Dios escribe derecho con renglones torcidos. En el peor momento de la historia, Dios quiere que ese remanente continúe siendo educado y preparado. Así que parece ser que la historia de Ruth ocurre dentro de un tiempo pequeño que hubo de tranquilidad en la época de los jueces. De pronto puede haber sido en ese momento que siguió a la victoria que tuvo Barak, Débora y Barak, o posiblemente en ese también tiempo de tranquilidad que se tuvo cuando Gedeón. El texto también, estos primeros 5 versículos mencionan también un tiempo de hambre. Así que bueno, la hambruna era una consecuencia de las invasiones que hacían los madianitas y los enemigos del pueblo de Dios, y ellos destruían las cosechas y barrían con todo como langostas, y posiblemente fue lo que hizo que Elimelech y su familia se fueran a Moab, que era una tierra pagana, a Moab, pero Moab, de alguna manera, eran cercanos porque pues eran como familiares de Israel, porque recordemos que este pueblo son parientes porque eran descendientes de Lot. Así que este es un tiempo, ¿no? Era un tiempo complicado. En el tiempo de los jueces regía una ley muy interesante y se llamaba la ley del parentesco redentor. Qué era eso? Bueno, si un hombre moría, sus hijos, si un hombre moría y no tenía hijos, no tenía descendencia, su pariente más cercano tenía una responsabilidad. Debía casarse con la viuda para preservar el nombre de la familia. Y esto es un símbolo muy bonito, porque esto simboliza el plan de la redención. Alguien fuerte y con recursos como vos, que ejemplificaría al Señor Jesús, rescatando a alguien pobre y sin esperanza como Ruth, como nosotros. Y bueno, dice el relato de esos primeros 5 versículos que murieron los hombres de esa familia. Y me voy a referir de manera especial a los dos jóvenes porque murieron jóvenes, a Malón y a Kelión.
Un texto del Antiguo Oriente, la esterilidad era considerada como un problema terrible, era una tragedia, era la falta de la bendición de Dios en esa familia. Y bueno, el relato dice en los 5 primeros versículos que Orfa y Ruth llevaban casadas con estos chicos 10 años. En unión libre, no sé, casados por su cultura, quizá, pero llevaban 10 años. ¿Qué pasó? En 10 años, ¿por qué no tuvieron hijos? Bueno, digamos que Elimelech y su esposa pues ya eran adultos grandecitos, ya ancianos, no se sabe en qué momento murió Elimelech, pero sí se rescata que los chicos murieron muy jóvenes porque la descripción que hace el libro de Ruth de ella era que era una mujer muy joven, así que ellos murieron muy jóvenes. ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, problemas de desnutrición, seguramente. Había una época terrible, que era la época de los jueces, ya sabemos que, bueno, sufrían por el alimento porque los enemigos le devastaban todo. Quizás esos problemas de desnutrición, concebidos así, criaditos de esa manera, quizás pudo haber afectado su vitalidad y, y eso haber tenido pues la repercusión de no haber tenido hijos. ¿Cómo se piensa en esto? Bueno, voy a comentarles los significados de los nombres de estos dos jóvenes. Malón quiere decir enfermizo y Kelión quiere decir frágil y consumido. Entonces, una de ellas se casó con un enfermizo y la otra se casó con un frágil y consumido. Así que, bueno, quizás estos niños tenían sus dificultades de salud desde muy pequeños. Pero algo que sí nosotros tenemos claro y necesitamos recordar es que Dios es quien abre matriz y Dios es quien cierra matriz. Y lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia con casos como el caso de Sara, como el caso de Ana, como el caso de la prima de Elizabeth. Bueno, casos de mujeres a donde o eran estériles o por su edad no podían tener hijos. Así que bueno, interesante cómo entonces aquí hay desde ya hay una manifestación de Dios, hay un propósito de Dios. Donde Ruth quizás, donde Orfa y Ruth lleguen a tener un hijito cada una, bueno, Orfa yo creo que ni siquiera se le ocurre salir con la suegra. Y Ruth creo que no se hubiese ido con la suegra porque era un motivo que la iba a conectar, a dejar vinculada con su familia. Y bueno, yo creo que diría, pues ya acompañada, ¿no? De repente su familia, no, vente para acá, te acogemos, bueno, no sé, seguramente pensaba darle su misma crianza a ese niño. Bueno, si ella hubiese tenido un hijo, las cosas habían sido muy diferentes, ¿no? Y ese niño, que era el descendiente de la familia, el que podría perpetuar, hubiese tenido una influencia bastante fuerte en cuanto a su lugar al lugar donde nació. Así que creo que en este caso la falta de hijos no fue un olvido de Dios, sino el escenario para que Ruth tomara una decisión basada en el amor puro y la fe que, que venía de una familia especial. Había una oportunidad, había una oportunidad para dos mujeres. Esto me quedé pensando bastante en esta parte, hermanos, se la quiero compartir. Una oportunidad que así como fue para Ruth, fue para Orfa, teniendo en cuenta el relato que sigue ahí en el mismo capítulo 1. Eh, Orfa era una buena mujer. Por eso Noemí quería para las dos que no se quedaran solas como ella, ni que se quedara con ella, porque pues, ¿qué iban a hacer? Noemí quería para las dos porque las dos eran unas buenas mujeres.
¿Y, ¿y qué pasó? Bueno, Orfa era una buena moabita, pero sus miedos al cambio, la resistencia quizás de alguna manera a ese nuevo mundo, la falta de perseverancia, entonces el dejarse convencer quizás también de su suegra, la llevó a renunciar a una oportunidad. Y me llamó la atención lo siguiente, Ruth aceptó la redención y Orfa casi estuvo a esto, porque salió llorando con la suegra, no se quería despegar de la suegra, estaba ahí, suegra, yo te quiero, yo no te quiero dejar, estuvo ahí. Casi, casi. Orfa cambia su ubicación territorial, su vida y casi que conoce al verdadero Dios. Orfa casi, por poco. Era buena, noble, sumisa, obediente. ¿Y saben qué? Ella hizo caso, le hizo caso a su suegra y se devolvió. Pero se quedó. Ruth se fue y aquí hay un cambio por una decisión bien interesante. Un cambio eh, que hasta el día de hoy se conserva en la historia, ¿no? Así que, bueno, esa es como los aspectos que viene este capítulo 1 de esta familia interesante. Y también resalto de este capítulo 1 el duelo, ¿no? Ese duelo que hizo Noemí con honestidad, pero sin culpa. Noemí asumió el dolor ante Dios. No le proyectó su amargura a Ruth y a Orfa, no las culpó. Fue honesta con su dolor. Me duele, estoy triste, pero ese dolor no la llevó a ser egoísta, no la llevó a manipular, no la llevó a llevar a esas mujeres manipuladas para que fueran el bordón, el bastón de su vejez, sino que más bien les deseaba que estuvieran bien, que hicieran su vida, que ella se iba a ir que ella pues se iba a ir para su pueblo, que se quedaran. Y qué interesante, hermanos, que el carácter de Noemí despertó mucho interés en Ruth. O sea, de hecho en las dos, porque las dos amaban a Noemí, la querían mucho. Era una mujer muy especial, me imagino que era una mujer de mucho diálogo, era una mujer de hablar, de enseñarles, de compartirles, de aconsejarlas, pero de respetar también los espacios de sus hogares. Era una mujer muy especial, era una mujer con un carácter de esos cristianos. Y ese desprendimiento que quizás de Noemí hizo reflexionar a Ruth de que Noemí era diferente, que el Dios en que creía Noemí era un Dios diferente a los dioses que a ella le habían enseñado. Así que la religión en el hogar es la que convence al mundo. Esa religión que no solamente se oye, sino que se ve. Esa religión que en Ruth se convirtió, en Ruth, y que en Ruth hizo que se convirtiera, no por un sermón, sino por observar a Noemí cómo pasaba su situación en medio de la tragedia. Ruth vio que a pesar de que Noemí lo perdió todo, porque sin esposo, sin hijos, ya pues sin padres, ya cuántos años habían salido de eso era, eso era muy difícil y todo eso fue una lectura para Noemí. Así que lo que le dio más bien fue esperanza, lo que vio en ella y lo que le dio
Fue esperanza, ¿no? Le dio, fue. Y bueno, hay algo que nos dice en uno de los escritos, creo que es en Hogar Cristiano o en Ministerio de Curación, dice que la simpatía y el amor en tiempo de prueba crea lazos que ni la muerte puede romper. La simpatía y el amor en tiempos de prueba crea lazos que ni la muerte puede romper. La relación de suegra y nuera se fortaleció. ¿Por qué? Porque Noemí hizo del hogar un lugar de apoyo mutuo, no de exigencias. Y bueno, también creo que de alguna manera el duelo de Noemí fue un imán espiritual, porque si Noemí hubiera tenido una actitud de victimizarse, de maldecir, de vivir, sí, un dolor, pero como todo el tiempo expresando lo peor, creo que Orfa y Ruth habían huido de ella por la muerte de los esposos, pero más bien fue la dulzura en medio de la amargura lo que llevó a Ruth a exclamar un pacto de lealtad, que ese sí quiero que lo leamos. Ese está en el versículo 14 del capítulo 1, del versículo 14 al versículo 17. Dice, y ellas, o sea, las dos, alzaron su voz, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y le respondió Ruth, acá es donde les hablo de ese pacto de lealtad. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oye, qué lindo, ¿no? Esto fue verdad todo un pacto. Y lo que me parece bonito es que a través de la historia, bueno, quizás hubiese dicho, eh, bueno, yo ya me casé, ya tengo mi marido, pues ya la viejita la dejo allá en su casa, ella y le voy y le llevo cebadita y trigo, pero no, si miramos allá en el capítulo 4, o sea, queda claro que ella se llevó a su suegra como a su mamá y la cuidó y estuvo ahí con vos y fue la que le ayudó con su hijito cuando nació, con Obed. Le dio esa oportunidad de disfrutar de ese nieto. Me parece algo muy especial de lo que debemos aprender, muy, muy especial. Em, bien, ahora, bueno, los invito al capítulo 2, ¿no? Entonces, algo que resaltó en el capítulo 2 es que había muy buena comunicación entre Ruth y Noemí. Seguimos, capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Y bueno, y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Bueno, bueno, ¿por qué le pide permiso? ¿No? Sería una pregunta. Entonces me parece lindo porque, bueno, primero volvamos nuevamente que era tiempo de anarquía, era tiempo de violencia, era el tiempo de los jueces, la situación era muy difícil. Eh, Tuvimos una lección de esa época y de pronto recordaremos en detalle que pues fue muy complejo ese momento que vivió Israel. Y imagínense ustedes una mujer joven, una mujer bonita, además extranjera, bueno, pues podría sufrir acoso, violencia, agresión por parte de los segadores, parte de los campesinos. Así que quizás por eso en el mismo capítulo, en el versículo 9, Booz hace una recomendación a su administrador y le dice, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Así que bueno, no era tan fácil que una mujer en las condiciones de ella se fuera a trabajar.
Así que algo muy lindo que veo en Ruth es cómo ella involucra en sus planes a su suegra, ¿no? Le comenta, dialoga, o sea, en todo el capítulo, en esta familia en construcción, se ve cómo el escuchar y el dialogar es tan importante en todo el desarrollo. Así que me pareció muy bonito eso, ¿no? Y además que Ruth no iba a trabajar. Una cosa es ir a trabajar, otra cosa es ir a espigar. Si tú eres empleada, pues a ti te pagan tu jornal, pero ella no. Ella lo que iba a hacer era a recoger el desperdicio, lo que quedaba, lo que no se llevaban. Eso era lo que ellos iban a recoger, que era un trabajo que hacían los más humildes, los más pobres de ese tiempo. Entonces, luego de la cosecha, o no luego de la cosecha, pero cuando iban cosechando, algunos, no todos, aunque era una ley que Dios había dejado en Levítico para el pueblo de Dios, que dejaran para los pobres, pues en ese tiempo, a donde no había rey, no había ley, tampoco era muy bien cumplido. Eran muy pocas las personas que pensaban en el pobre. Entonces, miramos cómo eh, digamos que Ruth de alguna manera se expone por amor a su suegra, por la misma necesidad, pero también de una manera muy especial involucra a Noemí y le dice, ¿cómo te parece? Pues déjame, yo quiero ir, mira, y miramos cómo podemos sostenernos. Así que bueno, Dios bendijo a Ruth por su humildad, por ser también tan laboriosa, tan trabajadora, enviándola, encauzándola porque todo el mundo estaba recogiendo su cosecha. Era el momento de recoger la cosecha, pero Dios la encaminó para donde vos. No fue la suegra, fue Dios el que hizo eso. Y yendo al versículo del capítulo 2, el versículo 18, cuando ella va, trabaja, está todo el día allá, pasa algo, dice el versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo la suegra, ¿dónde has espigado? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Bueno, esta parte, hermanos, me parece muy linda porque es una bendición muy grande para Noemí. O sea, Dios utilizó a Ruth y lo que le pasó ese día para reforzar en el pensamiento de Noemí que, que no era Dios el que le había producido ese mal, que Dios no la había abandonado, que, que Dios realmente estaba ahí. Así que Dios deseaba trabajar en el pensamiento de Noemí, porque ella pensaba que era Dios quien la había llenado de amargura, pero no fue así. Así que reavivó su fe, le mostró que Dios no la había abandonado y le mostró que Dios era soberano y bondadoso, dándole toda esa cantidad que recogió. Y además de eso, pues un detalle lindo de Ruth es que no solamente comió ella y se llenó, sino que le guardó y le llevó a su suegra. Así que eh, qué bonito, ¿no? Estas lecciones de vida en familia y en hogar. Y bueno, la pregunta es, ahí decía en el versículo que, que que era el tiempo de espigar, ¿no? Así que les cuento que ese periodo de cosechar era más o menos de 7 semanas, 2 meses, donde Dios trabajó en el corazón de vos, en el corazón de Ruth, en el corazón de Noemí. El versículo 19, en la segunda parte, bueno, le dice la suegra, ¿dónde has espigado? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Eh, le dijo la suegra. Entonces dice, y contó ella a su suegra. O sea, fueron casi 2 meses a donde venía todos los días de trabajar y seguramente, bueno, ¿y cómo le fue hoy?
bueno, contándole su día a día, ¿no? Contándole lo que sucedía en cada jornada de recolección. Fueron como las conversaciones que tuvieron por ese tiempo y ahí me imagino yo orando Noemí, que el Señor bendijera a a la nuera, que la cuidara, que todo esto. Imagino yo que fue cuando reveló Dios a Noemí ese plan que tenía de redención para ella, ¿no? Quizás si una suegra le dice a una nuera el día de hoy, póngase muy bonita, póngase lo mejor que tenga y va y se le acuesta los pies a tal, pues uno diría, pues, o sea, en esta cultura eso no va, ¿no? Pero en el plan de Noemí, dirigido por Dios, esto no era nada sospechoso, ni nada morboso, ni nada malo, sino en el contexto de ese tiempo más bien era un acto de fe y un protocolo legal. Fue lo que recurrió. Y en el capítulo 3 ya nos narra el desarrollo de ese deseo que tenía Noemí. Así que voy a leer el versículo 1. Dice, después le dijo su suegra Noemí. ¿Qué le dijo? Hija mía, ¿no he de buscarte hogar para ti para que te vaya bien? Qué lindo, ¿no? Desde antes de salir de Moab, el deseo de Noemí es que estuvieran bien, que estuvieran protegidas, que estuvieran seguras. Y aunque ya estaban las dos, quizás Noemí pudo haber pensado, no, yo esta muchacha que no se me vaya a ir, porque ella me ayuda, se madruga, me hace el oficio, yo ya pues estoy enfermita, ella llega, me trae comida, me organiza, o sea, ¿qué más compañía quisiera yo? Pero ella no pensaba en ella. Qué bonito, pensaba era en la felicidad de su nuera. Y pensaba en algo muy especial y era en un hogar. Y bueno, el hogar es una hoguera, es un lugar especial. Bueno, hay muchas definiciones de hogar, pero hay una que me llama la atención. Hogar, en el idioma original, también quiere decir descanso, ¿sí? El matrimonio, el hogar es un descanso. Y hay dos instituciones que Dios mismo creó en el Edén, el sábado y el hogar. Y los dos son descanso. El sábado es un tiempo de descanso y el hogar es un lugar de descanso. Y qué interesante, porque ¿qué quiere decir descanso? Descanso es paz, descanso es protección, descanso es amor, descanso es expresión de confianza, de seguridad. Era todo lo que Noemí quería para Ruth. Así que, mi hermana, si usted tiene su descanso, amén. Y si usted conoce de los dos descansos y tiene esa oportunidad de disfrutarlos, amén. Pero ahora les invito a que nos propongamos, nos inspiremos y nos esforcemos para que realmente sea un descanso. Tanto el sábado como el hogar. Ese lugar de protección, ese lugar de paz, ese lugar de amor, porque ese es el deseo de Dios. Dios lo creó para que así fuera. Así que, bueno, este capítulo 3 nos deja enseñanzas interesantes, resalta la búsqueda del bien para la otra persona, la búsqueda del bien ajeno, digámoslo, porque era lo que quería Noemi para Ruth. También nos enseña de una obediencia basada en la confianza, porque Ruth no sabía nada, o sea, ella sencillamente confió en su suegra, la vio como una mamá y ella sabía que esa mamá quería lo mejor para ella. Muy bien. Y por último, aprendemos sobre la protección mutua, ¿no? Una quería proteger a la otra. Y bueno, ahora aparece vos en la historia. Bueno, aparece desde antes, pero lo resalto ahora porque vos era un hijo de una mujer extranjera y de un padre que le enseñó a valorar a la mujer por su fe. Parece ser que, bueno, el esposo de
Los padres de Booz fueron Raab y Salmón. Salmón era un hombre valeroso del pueblo de Dios que conoció a esta mujer, parece ser, en el tiempo, parece ser que él estaba dentro del grupo de los 12 espías, y me parece interesante que un hombre vio en esta mujer, en Raab, no vio simplemente a una mujer extranjera con un pasado y bueno, y que hay tan chévere que se convirtió, sino que le dio un valor muy grande a esa experiencia de fe que tuvo esta mujer. Y vemos entonces que vos en el hogar aprendió a valorar a la mujer, aprendió a tener compasión, aprendió a redimir. Eso fue lo que hizo el papá con la mamá. Aprendió a redimir. ¿Y saben que algo muy lindo aprendió en su hogar? A ser libre de prejuicios, de la moabita, de la mundana, de la extranjera, de que, uy, bueno, po, no se meta, no se junte, uy, ni voltea a mirar, ¿no? No sufría de nada de eso. Y además, no solamente lo vemos en la experiencia como trata Ruth, sino como trataba a sus empleados, a sus criados. Cuando llegaba, los saludaba, les decía, Jehová esté con ustedes. Qué lindo, era un hombre especial. Era un hombre muy, muy especial y fueron cosas que aprendió en el hogar. Y creo, hermanos, que acá es importante que podamos explorarnos cada uno las enseñanzas que estamos dejándole a nuestros hijos. Porque bueno, sí, se esfuerzan muchos papitos para que los hijos vayan a colegio privado, ojalá un colegio de la iglesia de la Reforma, y si no, bueno, aunque sea un adventista, y si no, pues para que no se contamine con nadie, ojalá escuela en casa, hacen grandes sacrificios para que ellos aprendan, pero hay una enseñanza que no van a recibir ni siquiera por la profesora de la escuela sabática, que es un miembro de la iglesia, y es estos valores, estos principios que debe tener un hombre de Dios y una mujer de Dios también, de valorar al otro, no por lo que fue, sino por lo que está haciendo en el Señor, de mirar a las personas como Dios las ve. Y esto lo resaltó mucho de este hombre de voz, que era un hombre cortés con sus trabajadores, era un gran observador porque él llegó. Y una persona, pues, que tiene sus comodidades, llega, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo vamos con la cosecha? A ver, ¿cuántos bultos? ¿Cuánto está produciendo? Pero él se puso a mirar y notó que había alguien diferente. Y eso hace a una persona, el ser observadora, es algo muy importante. Tenía una calidad humana impresionante, pero podemos decir que realmente este hombre tenía era un carácter hermoso, como el de Noemí también. Y bueno, ya vámonos para el último capítulo, porque ahora se llega de la legalidad a la felicidad. Y miramos cómo Ruth es redimida, cómo vos, no sé, puede ser que vos haya sido viudo, porque dice la Biblia que era un hombre ya maduro, era un hombre mucho mayor que ella, porque lo sabemos, porque le dice vos a Ruth, le dice, la bendice porque ella no se fijó en hombres jóvenes, sea que tuvieran dinero o que no lo tuvieran. Entonces, eso es algo que admiraban o admiró él. Así que eso nos da a entender que él ya tenía sus años, que ya le llevaba pues como su buena ventaja. Así que posiblemente podía haber sido un hombre viudo porque pues en ese tiempo los hombres se casaban más bien jóvenes según la cultura, ¿no? Y entonces en el capítulo 4, Ruth es redimida, vos, el Señor le concede una compañera, y a Noemí, de la amargura la pasa a la felicidad. De ser mamá suegra la pasa a ser abuela. Así que, bueno, es muy interesante, hermanos, que Dios, nuestro gran y poderoso Salvador, escribe
verdad escribe derecho sobre líneas torcidas. Y esas líneas a veces somos nosotros. Y qué lindo que Dios deja esas historias para que podamos aprender lo importante que es poder construir relaciones familiares fuertes, sanas, donde el diálogo, donde la aceptación, donde el valor al otro sea algo que predomine, donde necesitamos no solamente una fe que se escuche en el culto matutino, en el vespertino, en el tiririririririri, repita y diga y hable, no una fe solamente que se escuche, sino que una fe que se vea. Y esa fe solamente se ve como nosotros construimos nuestras relaciones y como tenemos nuestro carácter. Noemí ganó una hija gracias al carácter. Ruth ganó el amor de la suegra y la atención de Boaz gracias al carácter, porque él escuchó lo que le dijo como el administrador de todo. Él le dijo, no, ella es de extranjera, imagínate. Bueno, entonces, eso era un pueblo chiquito y eso ustedes saben que eso todo se sabe. Entonces, él no era ajeno a la historia, lo que había escuchado de ella. Así que por ese carácter de Ruth también le trajo bendiciones a ella, forjó un destino diferente al de Orfa. Y Boaz ganó autoridad, ganó una compañera de vida, ganó más propiedades también, lo de Elimelech. Pero todo eso tenía que ver con el carácter. Así que les comparto, creo que tenemos una tarea muy grande, algo que no podemos ni aplazar ni pausar, sino todo el tiempo, hermanos. Ya lo que de hoy hacia atrás hayamos quizás descuidado, hoy, de hoy en adelante necesitamos ser más cuidadosos con el carácter. El carácter que estamos construyendo todos y que esta historia nos muestra que el carácter también define el destino futuro. Así lo definió en la vida de Ruth, en la vida de Noemí y en la de nosotros también. Así que hoy estamos y necesitamos construir relaciones familiares. Pero ¿cómo las vamos a construir? Bueno, explorémonos, decía la hermana ahorita, explorémonos y tengamos muy pendientes que el carácter nos puede conducir a un destino eterno que involucra también a nuestra familia. Bendito sea nuestro Señor por su palabra, por sus enseñanzas, por todo lo que nos regala. Es mi deseo en Jesús. Amén.